Bien, son las 8:08 de la noche del día 26 de enero del año 2024 y estamos dictando la resolución judicial número 35, mediante el cual estamos resolviendo la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa técnica de Fraschini y Silvarredondo. Ya habíamos dado cuenta del primer considerando sobre el pedido de excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa técnica de Fraschini y Silvarredonda respecto al delito de lavado de activos que se le imputó por actos de conversión y transferencia. En el segundo considerando hicimos alusión a la posición reactiva del Ministerio Público, que se opuso al pedido a la excepción de improcedencia de acción por el delito de lavado de activos, y en la cual globalmente la Fiscalía, esbozando sus argumentos, ha solicitado que se desestime dicho pedido de excepción de improcedencia de acción. Y en el tercer considerando habíamos dado cuenta acerca de la postura de la Procuraduría Pública, en el sentido de que también se desestime la excepción de improcedencia de acción articulada por la defensa técnica de Fraschini Silvarredonda. Bien, ahora vamos a ingresar al cuarto considerando. Cuarto considerando tiene que ver con la fijación de puntos controvertidos. En este apartado, este juzgado va a delimitar cuáles son los puntos materia de controversia claves para decidir si se ampara o no la excepción de improcedencia de acción respecto al delito de lavado de activos agravado, imputado al investigado Fraschini Silvarredonda. Bien. 3.1. Con relación a la tipicidad objetiva del delito de lavado de activos atribuido a Fraschini Silvarredonda, se han fijado los siguientes puntos controvertidos. Primer punto controvertido: si los hechos fácticos imputados al investigado Fraschini Silvarredonda tienen o no contenido penal. Es decir, si se encuadran o no los hechos fácticos que se le atribuyen como delito de lavado de activos en sus modalidades de actos de conversión y de transferencia. Claro está, conforme al relato incriminatorio. Segundo punto controvertido: evaluación sobre si los argumentos de ausencia de intervención y ausencia de lesividad versan sobre la irresponsabilidad penal del acusado Fraschini Silvarredonda, o si pueden ventilarse a través de una excepción de improcedencia de acción. Tercer punto controvertido: examen sobre si el servicio prestado por el imputado Fraschini Silvarredonda calificaría o no como un comportamiento neutral conforme al rol de una persona que presta el servicio financiero, y si dicho asunto puede ventilarse dentro del marco de una excepción de improcedencia de acción. 3.2. En cuanto a la tipicidad subjetiva, se ha señalado como único punto controvertido determinar si el investigado Fraschini Silvarredonda ha podido presumir o no la ilicitud de las operaciones de lavado que se le atribuyen. Para tal efecto, se va a examinar si los servicios han sido reales o han sido simulados. Y lo segundo, sobre el dato de la intervención de 6 bancos, si eso daba la impresión de que la operación era lícita. Quinto,
marco normativo y base jurisprudencial. Bien, aquí vamos a citar el artículo 6, numeral 1, literal B del Código Procesal Penal, según el cual se ha prescrito lo siguiente. Inicio de la cita. La excepción de improcedencia de acción se plantea en dos casos. Cuando el hecho no constituye delito o cuando no es justiciable penalmente. Comentario. De la norma procesal antes anotada se desprende lo siguiente. Como primera idea, hay que poner de relieve de que la excepción de improcedencia de acción se articula bajo dos causales alternativas, o bien si el hecho no constituye delito, que es un supuesto de atipicidad absoluta, o cuando el hecho no es justiciable penalmente, por la concurrencia de alguna excusa absolutoria o por la ausencia de alguna condición objetiva de punibilidad, o por la concurrencia de alguna causa de justificación. Bien. La segunda idea que hay que tener en cuenta es que, tratándose de la primera causal referida a que el hecho no constituye delito, que es la causal de atipicidad absoluta, para evaluar si el hecho constituye delito o no, debe tenerse como punto de referencia el hecho imputado formalmente por el Ministerio Público al investigado. Es decir, lo que tiene que evaluarse es el relato incriminatorio construido por la Fiscalía en contra del investigado, tal cual ha sido formulado, sin ingresar al tema probatorio. Bien, vamos ahora a la base jurisprudencial. Vamos a citar, aquí vamos al 4.2, una casación 407-2015, fundamento jurídico número 4, emitido por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. En cuyo fundamento jurídico número 4 se ha indicado lo siguiente. Inicio de la cita. La excepción de improcedencia de acción alude a una cuestión de derecho penal material que niega la adecuación típica del hecho imputado, o si se alega desde esa misma perspectiva un elemento fáctico que importa la exclusión de la antijuricidad penal de la conducta atribuida. Para ello, se debe partir de los hechos descritos en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Para tal efecto, solo importa tener en cuenta los hechos incorporados por el fiscal en el acto de imputación pertinente. Fin de la cita. Comentario. De esta cita jurisprudencial se desprende lo siguiente. Como primera idea a remarcar es que, tratándose de una improcedencia de acción, para evaluar si el comportamiento imputado al investigado tiene o no connotación penal, solamente debe tenerse en cuenta la imputación de cargos formulada por la Fiscalía en contra del investigado y que se encuentra plasmada en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Segunda idea. Conviene anotar que solamente se debe evaluar la imputación para ver si tiene o no contenido penal, sin ingresar al tema de fondo referido a la responsabilidad penal o no del acusado de cara al hecho que se le imputa y sin tener en cuenta el tema probatorio. Porque para el tema probatorio existe escenarios procesales para ventilar. Eso se puede ventilar perfectamente en un tema de medidas cautelares,
en un tema en la etapa intermedia e incluso en la decisión final, debido a que para ello se requiere evaluar el caudal probatorio correspondiente. Pero eso no se puede hacer en una excepción de improcedencia de acción. Bien, vamos ahora al siguiente considerando. Sexto, evaluación del caso concreto. Evaluación del caso concreto. En este apartado se va a evaluar si los hechos imputados por el investigado, si los hechos imputados por el Ministerio Público, el investigado Fraschini Silva Redonda, a título de actos de conversión y transferencia, tienen o no contenido penal. Eso es lo que se va a evaluar. Teniendo en consideración únicamente la construcción de la imputación de cargo. Cuenta únicamente la imputación de cargos. Bien, vamos entonces al 6.1, a la imputación de cargos. A la imputación de cargos. En este apartado se va a reproducir textualmente la imputación de cargo por los actos de conversión y transferencia que ha construido el Ministerio Público en contra del investigado Fraschini Silva Redonda. Se entiende que le ha imputado cargos por los actos de conversión y transferencia. Obviamente que vamos a citar únicamente las partes pertinentes. A. Imputación de cargos respecto a los actos de lavado imputados a Fraschini Silva Redonda a través de Blank Advisor. Bien, la imputación de cargos por los actos de lavado atribuidos a Fraschini Silva Redonda mediante Blank Advisor han sido desarrollados en los apartados 134 a 139 del requerimiento acusatorio. Inicio de la cita. Numeral 134. Juan Carlos Ceballos Ugarte y Juan Ignacio Fraschini Silva Redonda son coautores del delito de lavado de activos en su modalidad de conversión, por cuanto Ceballos Ugarte, entre el 29 de diciembre del 2014 y el 15 de enero de 2015, materializó la operación de lavado por $206.500 americanos con la intervención de Fraschini Silva Redonda, toda vez que con la finalidad que dicho dinero maculado procedente de los actos de corrupción del primero, colusión y cohecho pasivo impropio, se integren al tráfico económico con visos de licitud. Justificaron dicha operación realizando los siguientes actos que evidencian su blanqueo. 2 puntos. Primer guión. Con fecha 29 de diciembre de 2014, simularon la existencia de una relación jurídica de asesoramiento y consultoría entre Ceballos Ugarte y la empresa Blank Advisor Corporation, de la cual Fraschini Silva Redonda era el dueño. Decimos ello, pues no existe evidencia de la presunta prestación del servicio. Segundo guión. Para luego, el 9 de enero del 2015, Ceballos Ugarte transferir desde su cuenta personal en la BPA número AD 420006231200354230 los $206.500 americanos, en específico
$206.468 americanos con la deducción que hace el banco por la operación, los cuales fueron recepcionados el 15 de enero del 2015 por la cuenta número 110-87-1281-1 del Bank of Saint Lucia International, de la que Fraschini Silva Redonda era el signatario autorizado. Ello como supuesta contraprestación por los servicios ficticiamente prestados. 135. Mediante estos actos, Juan Carlos Ceballos Ugarte pasó de tener fondos ilícitos procedentes de los pagos corruptos que le realizara Odebrecht a tener activos que constituían la prestación de una aparente relación jurídica de asesoramiento y consultoría, con lo cual les dio una apariencia legítima de dichos fondos. 136. Del mismo modo, Juan Carlos Ceballos Ugarte y Juan Ignacio Fraschini Silva Redonda son coautores de la siguiente operación de lavado, por cuanto Ceballos Ugarte, entre el 16 de enero del 2015, también por conversión, por cuanto Ceballos Ugarte, entre el 16 de enero del 2015 y el 21 de enero del 2015, materializó el blanqueo de $200.000 americanos, también con la intervención de Fraschini Silva Redonda, toda vez que con la finalidad de que dicho dinero maculado procedente de los actos de corrupción del primero, colusión y cohecho pasivo impropio, se integren al tráfico económico con visos de licitud. Justificaron dicha operación, se realizaron los siguientes actos que evidencian su lavado. Primer guión, con fecha 29 de diciembre del 2014, simularon la existencia de una relación jurídica de asesoramiento profesional entre Ceballos Ugarte y la empresa Blanc Advisor, de la que Fraschini Silva Redonda era el dueño. Decimos ello, pues no existe evidencia de la presunta prestación del servicio. Segundo guión. Con fecha 16 de enero del 2015, Ceballos Ugarte transfirió $200.000 americanos por intermedio de la cuenta 110-87-1281-1, de la que Fraschini Silva Redonda era signatario autorizado en el Bank of Saint Lucia International, los cuales fueron recepcionados el 21 de enero del 2015 por Notrex Holding Inc. en la cuenta 11-66782 del Banco Crédito de Andorra, ello como supuesta contraprestación por los servicios ficticiamente prestados. Numeral 137. Mediante estos actos, Ceballos Ugarte continuó el proceso de blanqueo de su dinero maculado, pues nuevamente simuló otra relación jurídica de supuesta prestación de servicios profesionales. Sin embargo, esta vez con la finalidad de hacerlo ingresar a nuestro país, la operación se realizó hacia la cuenta de la empresa Notrex Holding Inc., la cual registra actividad económica en Perú, por lo que resulta de aplicación el artículo 2, inciso 2 del Código Penal. 138. Ambas operaciones de lavado por conversión tienen en común que se les atribuye a ambos acusados bajo el título de imputación de coautores, por cuanto se ha materializado y consumado el delito con la intervención esencial de ambos, quienes han tenido un dominio funcional, un dominio funcional del hecho, esto es, han tenido el control de dicha operación de lavado como ejecutores de una misma resolución criminal. Ceballos Ugarte como generador de los fondos, ilícitos objeto de lavado, y Fraschini Silva Redonda como aquel que prestó la cuenta de su empresa Blanc Advisor Corporation para que sirva como cuenta de paso para la recepción e inmediata transferencia de los fondos ilícitos hasta su ingreso a nuestro país, a cambio de lo cual quedó un remanente o saldo en la cuenta de la mencionada empresa de $6.500 americanos como pago por comisión por haber prestado la misma para tales fines ilegales. Pago ilícito que no configura una modalidad independiente de lavado, sino solo el agotamiento del
iter criminis en el caso del acusado Fraschini Silva Redondo. 139. Cabe indicar que respecto a la tipicidad subjetiva, tanto Ceballos Ugarte como Fraschini Silva Redonda han intervenido de manera consciente y voluntaria en ambas operaciones de lavado por conversión. El primero de ellos tenía pleno conocimiento de que los fondos provenían de los pagos ilegales que le había realizado Odebrecht por su intervención directa en actos de corrupción. El segundo, inferimos, debía presumir ello, si bien no interviene en el hecho ilícito generador de los activos ilegales. Cierto es también que no existe evidencia de ningún servicio prestado por la empresa de Fraschini Silva Redonda que justifique o dé sustento a tales operaciones. Fin de la cita. Esto en cuanto a la imputación de cargo por los actos de conversión y transferencia en contra de Fraschini Silva Redonda a propósito de Blank Advisor. B. Ahora los actos de lavado respecto a Merisoc. Primero vamos a los actos de conversión. Esto ha sido desarrollado en la imputación de cargos por la Fiscalía desde los numerales 165 al 168. Esto en cuanto a los actos de conversión. Inicio de la cita. Numeral 165. Así también Juan Carlos Ceballos Ugarte, y Juan Ignacio Fraschini Silva Redonda son coautores de la siguiente operación de lavado por conversión. Por cuanto Ceballos Ugarte, entre el 30 de julio de 2015 y el 5 de agosto de 2015, materializó la operación de lavado de $295.103.45 americanos con la intervención de Fraschini Silva Redonda, toda vez que con la finalidad que dicho dinero maculado, que tiene como origen los actos de corrupción del primero, colusión y cohecho pasivo impropio, se integren al tráfico económico con visos de licitud. Justificaron dicha operación realizando los siguientes actos que evidencian su lavado. 2 puntos. Primer guión. Con fecha 30 de julio de 2015, simularon la existencia de una relación jurídica de mandato de inversión entre Ceballos Ugarte y la empresa Merisoc Center, SRL, de la que Fraschini Silva Redonda era el dueño. Decimos ello, pues no existe evidencia de la presunta prestación del servicio. Segundo guión. Para luego, el 31 de julio de 2015, Ceballos Ugarte transferir desde su cuenta personal 14653354 en el BSI Lugano, Suiza, a la que previamente había transferido fondos desde su cuenta de la BPA, que originariamente recibe los pagos corruptos de Odebrecht, los $295.103.45 americanos, los cuales fueron recepcionados el 5 de agosto de 2015 por la cuenta 1204050 en el CPB Quilmes de Luxemburgo de la empresa Amerisoc Center SRL. Ello como supuesta contraprestación por los servicios ficticiamente prestados. Numeral 166. Mediante estos actos, Juan Carlos Ceballos Ugarte pasó de tener fondos ilícitos procedentes de los pagos corruptos que le realizara Odebrecht a tener activos que constituían la prestación de una aparente relación jurídica de mandato de inversión, con lo cual les dio una apariencia legítima a dichos fondos. Numeral 167. Se les atribuye el título de imputación de coautores, por cuanto se ha materializado y consumado el delito con la intervención esencial de ambos, quienes han tenido un dominio funcional del hecho, esto es, han tenido el control de dicha operación de lavado como ejecutores de una misma resolución criminal. Ceballos Ugarte como generador de los fondos ilícitos objeto de lavado y Fraschini Silva Redonda como aquel que prestó la cuenta de su otra empresa, Merisoc Center SRL, para que sirva como cuenta de paso para la recepción de los fondos ilícitos. 168. Cabe indicar que respecto a la tipicidad subjetiva, tanto Ceballos Ugarte y Fraschini Silva Redonda han intervenido de manera consciente y voluntaria
en la operación de lavado por conversión. El primero de ellos tenía pleno conocimiento que los fondos provenían de los pagos ilegales que les había realizado Odebrecht por su intervención directa en actos de corrupción. El segundo, inferimos, debía presumir ello, si bien no interviene en el hecho ilícito generador de los activos ilegales. Cierto es también que no existe evidencia de ningún servicio prestado por la empresa de Fraschini y Barragonda que justifique o dé sustento a tales operaciones. Fin de la cita. Esto en cuanto a los actos de conversión. Y ahora vamos a los actos de transferencias respecto a Amerisoft. Esto está desarrollado desde los numerales 179 a 183. Bien, inicio de la cita. Numeral 179. Juan Carlos Ceballos Ugarte y Juan Ignacio Fraschini Silva Redonda son también coautores de la siguiente operación de lavado por transparencia y complicidad primaria con Alfredo Oscar Carrachetti, por cuanto Ceballos Ugarte, entre el 10 de agosto de 2015 y el 18 de agosto de 2015, materializó el blanqueo de $286,000 americanos con la intervención de los antes mencionados, toda vez que con la finalidad de evitar que sea descubierto el verdadero origen de los activos maculados, en cuya autogeneración delictiva intervino, colusión y cohecho pasivo impropio, se realizaron dos transferencias desde la empresa Amerisoft Center SRL hacia la sociedad Maite del SAC Perú, ello con la intervención de los antes mencionados, de las cuales se detallan a continuación. Primer punto. Con fecha 10 de agosto del 2015 se realiza la primera transferencia por $146,000 americanos y el 17 de agosto la segunda transferencia por $140,000 americanos, ambas hacia la cuenta 0011-010200091327-13 en el BBVA Continental Perú perteneciente a la sociedad Maite del SAC Perú, las cuales fueron recepcionadas al día siguiente, esto es, el 11 de agosto de 2015 y el 18 de agosto de 2015, respectivamente. Segundo punto. Cabe indicar que dichas transferencias fueron realizadas desde la cuenta número 1204-050 Amerisoft Center SRL en el BCBP Quilmes de Luxemburgo, que previamente había recibido fondos ilícitos de la cuenta personal de Ceballos Ugarte en el BCI Lugano, Suiza, 180. No, vamos a pasar del 179, la parte pertinente, 181. Se le atribuye el título de imputación de coautores a Ceballos Ugarte y a Fraschini Silva Redonda por cuanto se ha materializado y consumado el delito con la intervención esencial de ambos, quienes han tenido un dominio funcional del hecho, esto es, han tenido el control de dicha operación de lavado como ejecutores de una misma resolución criminal. Ceballos Ugarte como generador de los fondos ilícitos a lavar y Fraschini Silva Redonda como aquel que facilitó la cuenta de su empresa, Amerisoft Center SRL, para que sirva como cuenta de paso en nuestro país. Vamos ahora al 183. No estamos citando solamente las partes pertinentes, ¿no? Vamos a citar todo. Cabe indicar que respecto a la tipicidad subjetiva, Ceballos Ugarte, Fraschini Silva Redonda, puntos suspensivos, han intervenido de manera consciente y voluntaria en la operación de lavado por transferencia. El primero de ellos tenía pleno conocimiento que los fondos provenían de los pagos ilegales que le había realizado Odebrecht por su intervención en actos de corrupción. El segundo y el tercero debían presumir ello, desde el momento que reciben una comisión por prestar la cuenta de la empresa Amerisoft, de la cual Fraschini era el dueño y de cuya cuenta Carrachetti era el signatario autorizado. Además, no existe justificación y o sustento de ninguna de las transferencias. Fin de la cita. Bien, hasta aquí hemos concluido con la cita de la imputación de cargos en contra de Fraschini Silva Redonda por los actos de conversión y transferencia de delito de lavado de activos. Lo hemos citado, ¿por qué razón? Porque va a ser el punto de referencia para evaluar si esos hechos fácticos que le está atribuyendo la Fiscalía a este investigado tienen o no contenido penal. Y lo segundo es que para una excepción de improcedencia de acción, conforme ya se había adelantado hace un momento, el punto de referencia para evaluar si los hechos tienen o no connotación penal precisamente vienen a ser los cargos consignados
en la disposición, en el documento oficial de imputación de cargos, que viene a ser la disposición de formalización de la investigación preparatoria, o en el presente caso, el requerimiento acusatorio, que es donde prácticamente se ha plasmado de manera, se entiende, acabada esta imputación de cargos. 6.2. Evaluación de los hechos fácticos. De una evaluación, digamos, de una evaluación integral de los hechos fácticos atribuidos al investigado Fraschini Silva Redonda, y respondiendo con ello al primer punto controvertido, este despacho ha llegado a la conclusión que los hechos que ha atribuido consignados en el relato incriminatorio sí tienen contenido penal por encuadrar en el delito de lavado de activos por lo siguiente. 6.2.1. Caso de operaciones de lavado a través de Blank Advisor. Con relación a las operaciones de lavado que se habría atribuido a Fraschini Silva Redonda a través de su empresa Blank Advisor, este despacho considera de que los hechos fácticos atribuidos al investigado sí tienen contenido penal, por cuanto se ha reseñado en la imputación los elementos estructurales del tipo objetivo del lavado de activos, esto es, el delito precedente, y los actos concretos de lavado. Asimismo, se han reseñado los elementos del tipo subjetivo. Así tenemos que A. En primer término, debe dejarse en claro de que en la imputación de cargos respecto a las operaciones que se atribuye a Fraschini Silva Redonda, específicamente evaluando los numerales 134 al 139, se advierte de que en la misma se ha indicado el delito precedente y los actos de lavado. Por un lado, en cuanto al delito precedente, se ha identificado el origen ilícito de estos dineros y se ha dicho que provendrían de delitos contra la administración pública. Concretamente, se ha citado los delitos de colusión y de cohecho pasivo impropio. Basta la referencia genérica respecto a eso, aunque en la imputación fiscal sí se ha hecho alusión pormenorizada a los delitos precedentes, esto es, a la fuente de estos activos ilícitos. Asimismo, se ha descrito los actos de conversión respecto a operaciones de lavado a través de Blank Advisor, dado que se ha consignado de manera explícita en qué habría consistido el acto de conversión, en la colocación de dinero en la cuenta de Blank Advisor, cuyo titular es el investigado Fraschini Silva Redonda. Específicamente se ha detallado el monto que incluso se habría emposado en su cuenta, en la cuenta de Blank Advisor. Específicamente, la suma de $206.500 americanos. Asimismo, se ha detallado, ¿no?, todo lo concerniente al acto de transferencia, la posterior transferencia que hizo Blank Advisor a favor de una empresa, concretamente de la empresa Notrex Holding, a la cuenta de Notrex Holding en el banco
en el en el Banco de Santa Lucía Internacional. Es decir, esa ha sido toda la ruta del dinero que se habría seguido. Delito precedente, donde viene de actos de corrupción, el acto de conversión, que es el en pose de dinero en las cuentas de Blanc Advisor, y luego la transferencia de Blanc Advisor hacia la cuenta de Notrex, ¿no? Que es una empresa que registra actividad económica en el Perú. B. En segundo término, se ha cumplido con señalar la participación del investigado Fraschini Silva Redonda en estos actos de lavado. Específicamente, se ha señalado la forma en que habría participado. Concretamente, se ha señalado que Fraschini Silva Redonda habría ordenado a su subordinada Fiorella Vaca a que firmara los contratos que justificaría esta transferencia de dinero. Y esto ha sido reseñado en el numeral 110 del requerimiento acusatorio, ¿no? El tema que le da la orden. Además, el hecho de que esta persona estaría vinculado a esta cuenta de Blanc Advisor. Esto fluye del propio relato incriminatorio. En cuanto a la recepción del dinero a través de Blanc Advisor y en cuanto a la transferencia de este dinero a la cuenta de Notrex, ¿no? Es la cuenta de una empresa que registra actividad económica en el Perú. De otro lado, en cuanto al tipo subjetivo, incluso se ha señalado a nivel de imputación de que el investigado habría estado en la posibilidad de conocer el origen ilícito debido a que no existe a que no existe dato alguno sobre el servicio prestado. Esto conforme al propio relato incriminatorio y sin ingresar al tema probatorio. Esto fluye del propio relato incriminatorio, concretamente en la imputación tipo subjetivo. 6.2.2 sobre los actos de lavado a través de la empresa Amerisoc. En primer término hay que dejar en claro de que los hechos que se han descrito y que se atribuyen al investigado Fraschini Silva Redonda encuadran en el tipo penal de lavado de activos. Es decir, tienen esos hechos fácticos, sí tienen contenido penal, por cuanto se han descrito los elementos estructurales del delito de lavado de activos. Por un lado, el delito previo y los actos de lavado, específicamente los actos de conversión y de transferencia. Es más, en cuanto al delito previo, ¿no? Se ha descrito el delito previo o la fuente ilícita de estos dineros que provienen de delitos de corrupción. Y esto se ha reseñado en los numerales, en el numeral que ya se ha referenciado de manera textual, por eso era importante citarlo, en la cual se señala de que todos estos dineros eran dineros maculados que provenían de actos de corrupción, colusión y cohecho pasivo impropio, ¿no? Se señala el delito previo. Además, se ha circunstanciado el acto de conversión, la colocación de dinero que habría hecho Ceballos Ugarte en la cuenta de la empresa Amerisoc Center por la suma de $295.103.45. Hay un detalle en la imputación sobre la ocurrencia de este evento. Y luego incluso se ha detallado la subsiguiente operación de lavado, el acto de transferencia.
Y esto también se ha sido circunstanciado, que también se ha citado en el numeral 179. Es decir, la transferencia de dinero que habría efectuado Merisoc a favor de la empresa Sociedad Maite del SAC, ¿no? Y los montos fueron los siguientes: $146.000 americanos y $140.000 americanos. Incluso existe un detalle de esas operaciones. B. Asimismo, se ha especificado la participación del investigado respecto a estas operaciones. Concretamente, en el relato incriminatorio se ha señalado la forma en que habría participado. Concretamente, respecto a Merisoc, con el hecho de que Fraschini Silva Redonda es dueño también de la empresa Merisoc Center, y es así que como dueño, habría ordenado a su subordinada Fiorella Vaca para que suscriba estos contratos que justifiquen esa transferencia o ese acto de colocación de dinero que realizaría Ceballos Ugarte a favor de Amerisoc Center. Además, hay que tener en cuenta de que él está vinculado en tanto titular con esta empresa Amerisoc. Esto en cuanto a la tipicidad objetiva, es decir, están los elementos estructurales de los actos de lavado. Y en cuanto a la tipicidad subjetiva, también se ha señalado la participación del investigado, en el sentido de que éste habría estado en la posibilidad de conocer la ilicitud de estos activos maculados. Y básicamente, en el relato incriminatorio se señaló por el cobro de una comisión y también porque no se habría justificado el contrato que habría servido de base para justificar estas transferencias de dinero. No se habría justificado, por eso que se habla de una simulación, y como él sabía que era simulado, por lo tanto, tenía conocimiento, habría estado la posibilidad de conocer la ilicitud de estos dineros. En consecuencia, pues con esto, para cerrar el 6.2, como 6.2.3, en conclusión, este despacho considera de que los hechos fácticos que la Fiscalía ha atribuido a Fraschini Silva Redonda tienen contenido penal, ¿no? Encuadran en actos de conversión y transferencia, y por ende encuadran en el tipo penal de lavado de activos. A partir, claro está, esta evaluación del propio relato incriminatorio que fluye de la imputación fiscal plasmada en el requerimiento acusatorio. 6.3. Sobre la ausencia de intervención del investigado en cuanto a la orden que habría dado a Fiorella Vaca, ¿no? A la orden que habría dado a Fiorella Vaca. Este despacho va a decir lo siguiente. Con relación al argumento planteado por la defensa técnica de Fraschini Silva Redonda, en el sentido que existe ausencia de intervención del investigado respecto a la orden que habría dado a Fiorella Vaca, tanto respecto a las operaciones de lavado de Amerisoc y de Blanc Advisor y de Amerisoc, y respondiendo al segundo punto controvertido, este despacho llegó a la conclusión que se trata de un argumento que en nada enerva lo anterior, debido a que está incidiendo al final del día en temas de fondo,
en temas que tienen que ver con la probanza o no de dicho asunto. Se trata de un argumento de irresponsabilidad penal que exige la evaluación o valoración del material, de la información probatoria, lo cual no puede hacerse a través de una excepción de improcedencia de acción por lo siguiente. 6.3.1. En primer lugar, debe anotarse de que en la imputación de cargos, el Ministerio Público habría especificado que Fraschini Silva Redonda habría ordenado a Fiorella Vaca a firmar los contratos. Esto ha ocurrido tanto en el caso de Blanc Advisor, en el numeral, esto está señalado y desarrollado en el numeral 110, como en el caso de Amerisop, lo cual está también desarrollado en el numeral 102. 6.3.2. En ese orden de ideas, el argumento esgrimido por la defensa técnica de Fraschini Silva Redonda, en el sentido de que el investigado Fraschini Silva Redonda no habría intervenido respecto a la orden que habría dado a Fiorella Vaca para suscribir los contratos, en el fondo se trata de un argumento de irresponsabilidad penal, como ya se anotó. Dado lo que está diciendo, es que no es responsable, no se ha establecido que haya intervenido en la impartición de esas órdenes. Por cierto, este argumento no puede hacerse valer a través de una excepción de improcedencia de acción, sino en todo caso, esto se evalúa, puede evaluarse de cara a un tema de fondo, ¿no? A un tema de fondo, en donde sí se examine el caudal probatorio. Es más, reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema ya anotó que no es posible evaluar temas de responsabilidad penal a través de una excepción de improcedencia de acción. 6.4. Sobre la ausencia de lesividad. La defensa técnica ha planteado de Fraschini Silva Redonda, ha planteado como argumento de que la operación financiera que el investigado Fraschini Silva Redonda habría realizado a través de Black Advisor no habría tenido impacto en el Perú. Por lo tanto, no se visualizaría el cumplimiento del principio de lesividad, ¿no? El cumplimiento del principio de lesividad al bien jurídico protegido por el delito de lavado de activos. Por cierto, este argumento se va a desestimar Por cierto, este argumento se va a desestimar básicamente porque se trata de una operación que en cierta medida sí habría tenido impacto en el Perú por las siguientes razones. 6.4.1. En primer lugar, conviene notar de que tratándose de esta operación, de esta presunta operación de lavado, en el cual habría intervenido Fraschini Silva Redonda, tenemos que Ceballos Ugarte habría transferido de su cuenta, pues, una importante suma de dinero, específicamente la suma de $206.500 americanos a Ugarte a favor de Fraschini Silva Redonda. A través, pues, esta operación se habría materializado a través de la empresa Blanc Advisor.
Y luego, Plan Advisor habría transferido este dinero, ¿no? $200.000 a favor de la cuenta de la empresa Notrex Holding, ¿no? Que está vinculado a Cuba Hidalgo. Sin embargo, este despacho considera de que al final del día sí habría tenido un impacto en el Perú porque en el propio parágrafo 137 del requerimiento acusatorio se señaló que se trató de una operación que se realizó hacia la cuenta de la empresa Notrex Holding, la cual registra actividad económica en el Perú. E incluso, para tal efecto, se citó el artículo 2, numeral 2, la cual establece de que la ley penal peruana se aplica cuando se trata de lavado de activos siempre que produzca sus efectos en el territorio de la República, ¿no? Y aquí se está hablando de una empresa que registra actividad económica en el Perú. B. O 6.42, 6.4.2. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la imputación de cargos, tratándose de un caso tan complejo como se trata de un delito de lavado de activos, en cuanto al relato incriminatorio, no debe tenerse en cuenta solamente algunos puntos aislados, sino que hay que leerla en su conjunto para entender el contexto o el ambiente en el cual se habrían producido los hechos. Y así tenemos que importa tener en cuenta el parágrafo 260 de la imputación de cargos. Y tiene que ver, pues, con el hecho de que Notrex está vinculado a Cuba Hidalgo. ¿Y qué es lo que se dice en el propio relato incriminatorio numeral 260? ¿No? De que prácticamente habían reintegros, ¿no? Habían reintegros respecto a dineros que se requerían repatriar del extranjero hacia el Perú, pero que buscaba evitarse, digamos, que pase por el sistema financiero. Entonces, en ese caso, se utilizó el tema de los reintegros. ¿Y con quién se hacían los reintegros? Juan Carlos Ceballos Ugarte con, en este caso, Navarro, quien está vinculado a Cuba Hidalgo, ¿no? Y esto se describe en los numerales 260, 261 y 262. Evidentemente, de acuerdo a toda de una evaluación de la imputación, no estoy yendo al tema probatorio, la tesis fiscal es que estos dineros estaban afuera para no ser detectados en el Perú, y para evitar de que, y como estas personas requerían repatriar esos dineros de carácter ilícito a veces, y para evitar el sistema financiero, recurrían a los reintegros. Y estos reintegros se habían producido entre Juan Carlos Ceballos Ugarte y Jorge Cuba Hidalgo, y esto ha sido reseñado a nivel imputativo en el numeral 262. 6.5. Evaluación sobre el comportamiento atribuido al investigado Caprachetti. La defensa técnica ha planteado como argumento de que los hechos que se le atribuye al investigado Fraschini Silva Redonda, me he confundido, es Fraschini Silva Redonda. Los hechos que se ha atribuido a Fraschini Silva Redonda a título de lavado de activos señala que se refieren a un servicio financiero que habría desplegado Fraschini Silva Redonda a favor de estas otras personas a quienes se buscaba, digamos, prestar servicio de intermediación financiera. En este caso, a Juan Carlos Ceballos Ugarte. En ese sentido, lo que sostuvo la defensa técnica es que en el fondo
es un servicio de intermediación financiera, el cual califica como un comportamiento neutral y en el cual incluso se habrían cobrado una tarifa estándar. Por cierto, este argumento de despacho lo va a rechazar debido a que en este caso el comportamiento atribuido al investigado Fraschini Silva Redonda, evaluado en su conjunto, se pone de manifiesto que, de acuerdo a una revisión del propio relato incriminatorio, se advierte que habría desbordado su rol, ¿no? Su rol específico, ¿no? Razón por la cual no podría aplicarse en su caso concreto el comportamiento neutral por las siguientes razones. 6.5.1. En primer término, conviene delimitar el contenido del concepto de comportamiento neutral, el cual ha sido desarrollado en la Casación 526-2022, fundamento jurídico número 7. Es de la Corte Suprema. Y se ha dicho lo siguiente. Se entiende por conducta, inicio de la cita, se entiende por conductas neutrales aquellas en las que de algún modo puede identificarse un efecto favorecedor en términos causales al autor del delito mediante conductas estándar, estereotipadas o ejecutadas conforme a un rol o posición social o profesional, cuyo tratamiento de restricción de la punibilidad se produce en el nivel de la tipicidad. Ha sostenido al respecto el Tribunal Supremo Español que un acto neutral es uno realizado ordinariamente en el marco de las actuaciones legales, pero que luego pueden ser derivados al campo delictivo, no son actos típicos de ningún delito. Un tal acto solo puede constituir una acción de participación de relevancia punitiva cuando se realiza una acción que favorezca el hecho principal en el que el autor exteriorice un fin delictivo manifiesto o que revele una relación de sentido delictivo o que supere, remarco, los límites del papel social del cooperante, de tal forma que ya no puedan ser consideradas como profesionalmente adecuadas o que se adapte al plan delictivo del autor o que implique un incremento de riesgo. Fin de la cita. Bien, de esta cita doctrinal se advierte que el tema del comportamiento neutral sí puede ser evaluado a través de una excepción de improcedencia de acción. Pero además se ha remarcado, conforme a esta casación, que cuando se evalúa el relato incriminatorio, tal cual ha sido formulado por la Fiscalía, importa evaluar si es que el comportamiento del investigado ha estado dentro de los contornos de los límites del papel social, ¿no? Del papel social que le corresponde o ha excedido. Es claro que si está dentro de los contornos del rol que le corresponde, estaría dentro de un comportamiento neutral. Pero si lo desborda, ya no podría aplicarse en su favor dicho comportamiento neutral. 6.5.2. Ahora, en el presente caso concreto, ocurre que la defensa técnica del investigado Fraschini Silva Redonda ha sostenido que habría prestado un servicio financiero, ¿no? Como abogado, ¿no? Y que habría cobrado una tarifa estándar. No es mucho y eso se devela en los remanentes, señala. Eso es lo que ha argumentado. Y por ende, como se trata de un comportamiento neutral, el comportamiento sería típico y por ende debe declararse fundada la excepción de improcedencia de acción. 6.5.3. Sobre el particular, este despacho sostiene que este argumento no es de recibo porque en su caso no aplicaría el comportamiento neutral, dado que evaluando en conjunto todos los hechos fácticos que se le atribuyen a este investigado, Fraschini Silva Redonda, se advierte que habría desbordado su rol específico. Y esto se puede apreciar en el propio relato incriminatorio, en el numeral 114. En el numeral 114
¿Qué cosa es lo que se ha notado? Se ha determinado, se ha notado de que la sociedad Black Advisor y Amerisoc no realizaron las prestaciones que figuran en los contratos. Por tanto, tales contratos solo tuvieron por finalidad justificar la transferencia de los fondos ilícitos. En efecto, la defensa lo que reclama es la aplicación de que lo único que hizo el investigado Fraschini Silva Redondo es desplegar un servicio financiero. Sin embargo, de una revisión de todos los contratos que habrían justificado estas transferencias de dinero, no se advierte de que esos contratos fueran por concepto de simplemente una intermediación financiera o de un servicio financiero respecto al paso del dinero de una cuenta a otra. Menos se pactó como tarifa el monto de los remanentes. Muy por el contrario, el costo del servicio, que es el monto de las transferencias, digamos, del monto de las colocaciones de dinero, fueron los montos por la prestación de un presunto servicio profesional. En ese sentido, no puede invocar, digamos, digamos, la aplicación del comportamiento neutral. La aplicación del comportamiento neutral respecto al rol que aduce tener. Sin embargo, acá hay un desborde de ello. No está conforme a los propios contratos que supuestamente habrían justificado esos montos. Se dice que es por servicio financiero, pero eso no ha sido consignado en los contratos. Se dice que se pagaron una tarifa estándar. Sin embargo, eso no está, en base a los remanentes, teniendo como punto de referencia los remanentes, pero eso no está estipulado en esos contratos. En consecuencia, en el presente caso no aplicaría el comportamiento neutral. 6.6. Sobre el tipo subjetivo, sobre la posibilidad de presumir. La defensa técnica señala de que el investigado, Fraschini Silva Redonda, no habría estado la posibilidad de presumir que estos activos tenían procedencia ilícita. Sin embargo, este argumento, este despacho lo va a desestimar debido a que en la propia imputación fiscal el Ministerio Público sí ha brindado datos sobre el hecho de que el investigado sí habría estado en la posibilidad de presumir el origen ilícito. Por lo siguiente, 6.6. En primer término, hay que anotar de que estos pagos, que estas colocaciones de dinero que se habrían realizado en las empresas de Fraschini Silva Redonda no habrían estado justificadas por servicios. En efecto, se dice que estas colocaciones de dinero habrían sido por unos supuestos servicios, sin embargo, no se ha acreditado la ocurrencia de estos servicios que habría prestado en términos efectivos, según la propia tesis imputativa, según el propio relato incriminatorio y sin ingresar al tema probatorio. 6.6.2. Adicionalmente, en el numeral 109 debe anotarse que tratándose de estas operaciones de lavado a través de Plan Advisor, en el 109 se anotó en el 108 sería, en el 108. Efectivamente, en el 108 respecto a Plan Advisor, ¿qué ocurrió? La colocación de dinero ocurrió el 15 de enero de 2015 respecto a los $206.500 americanos. Sin embargo, esa transferencia de dinero se justificó con el contrato de asesoramiento profesional
de fecha 15 de marzo del 2015. Es decir, se hizo una justificación de dinero ex post. El contrato fue para justificar esa transferencia de dinero que ya se había hecho. Este es un dato también a tener en cuenta, tal según el propio relato incriminatorio. Bien. Séptimo, otras articulaciones de la defensa técnica. Asimismo, este despacho va a dar respuesta a otras articulaciones que ha planteado la defensa técnica. 7.1. Una primera articulación que planteó la defensa técnica apuntó a que en el presente caso no se podría haber configurado los actos de conversión, por cuanto no hubo mutación del objeto material del delito. Sobre el particular hay que tener en cuenta de que cuando se habla de los actos de conversión, importa tener en cuenta pues una cita doctrinal, ¿ya? A propósito del concepto de conversión. Bien. Es una cita de una tesis doctoral de la Universidad de Salamanca. El doctorando fue el jurista Fidel Nicolás Mendoza Yamaponca, ¿ya? Cuya directora fue la profesora Laura Zúñiga. Y en la página 423 se desarrolla el concepto de conversión. Y explica qué debe entenderse por conversión. Nos dice lo siguiente, inicio de la cita. Desde una perspectiva fenomenológica o puramente económica, convertir es transformar o variar un bien. Esta conceptualización prejurídica no es la que puede desprenderse del injusto penal elevado. Antes bien, como elemento normativo del tipo, la conversión implica revestir de aparente ilicitud al origen de los activos ilícitos delictuosamente obtenidos. Fin de la cita. ¿Qué es lo que ha sostenido la defensa técnica sobre el particular? De que debe haber una mutación del objeto material del delito para hablar de conversión. Sin embargo, a juicio de este despacho, muy respetuosamente discrepamos del profesor Carlos Caro, debido a que cuando hablamos de conversión no se requiere la mutación material del objeto material del delito. A lo que se refiere la conversión es básicamente a revestirle de apariencia de licitud a estos activos de origen ilícito. Y esto es lo que se habría presentado, al menos en el presente caso, a nivel imputativo. No estamos todavía entrando al tema probatorio. Razón por la cual este argumento se desestima. 7.2. Otro argumento planteado por la defensa técnica es que se habría producido respecto a este remanente, los $6.500 americanos de Blanc Advisor, debe notarse, o a los remanentes, debe notarse que los mismos han sido materia de sobreseimiento, razón por la cual ya no se puede hablar de operaciones de lavado. Este argumento, este despacho lo va a desestimar,
debido a que cuando se sobreseyó lo concerniente a los remanentes, en ningún momento se indicó que se trate, digamos, de que estas operaciones eran atípicas, sino lo único que se dijo era que tratándose de los remanentes, todos ellos tenían procedencia ilícita, pero que el tramo referido a los remanentes correspondía a una fase de agotamiento del delito de lavado de activos. 7.3. Finalmente, en cuanto al informe del experto, del doctor Leonardo Costa, en el sentido de que habría sostenido que estas operaciones no calificarían como actos de lavado, dado que el investigado habría sido diligente en cuanto habría tomado las debidas precauciones para evaluar ese caso y no habría visto nada irregular. Este despacho lo va a desestimar debido a que en el referido informe se habría partido de una premisa inexacta, en el sentido de que se está asumiendo de que en estos contratos hubo un contrato de servicio financiero, que es lo que se asume en este caso. Servicio financiero, la cual no se ha producido en el presente caso, eran otros servicios de asesoramiento, pero que no tienen que ver, y en el cual el pago de la contraprestación era todo el pago, todo el monto de dinero que se había transferido. No se hablaba de remunente alguno, ni de una interpelación financiera para el paso del dinero de una cuenta a otra, razón por la cual se desestima también este argumento. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional, especializado en crimen organizado y corrupción de funcionarios, reserva lo siguiente. Primero, declarar infundada la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa técnica del investigado Juan Ignacio Fraschini Silva Redonda respecto al delito de lavado de activos que se le atribuyó a los actos de conversión y transferencia. Segundo, se notifica a las partes en este acto. Fiscalía, se le está notificando la decisión. Conforme, señor magistrado. Procurador. Conforme, señor juez. Se le notifica a doctor Reina o doctor Caro, si está. Yo, señor magistrado, interpongo recurso de apelación al amparo del artículo 352.3 del Código Procesal Penal y solicito que se me otorgue la copia de la resolución para fundamentar adecuadamente. Muchas gracias, doctor. No se preocupe al especialista de audiencia para que haga la transcripción. Y le alcance pues la resolución. Doctor Reina, por favor, le voy a pedir que nos alcance su correo para que la doctora... Sí, la doctora lo tiene mi número también. Sí, lo tiene la doctora. Bien, para que le alcance, ¿ya? Y también los videos, de todas maneras, para que le alcance. A todas las partes. Bien, como había anunciado, ya no vamos a tener fecha. Estamos con la agenda copada. Vamos a trabajar, ¿qué día habíamos indicado? Solamente para recordar a las partes. No se preocupe, doctor Reina, ahora voy con usted. 19 de marzo a las 2:30 de la tarde, ¿ya? 19 de marzo de 2024, 2:30 de la tarde, porque estamos con vacaciones judiciales
y la agenda prácticamente está copada de este juzgado. Doctor Reina, ¿me decía usted? Sí, señor magistrado, solamente recordarle que quedaba pendiente que se dé cuenta del recurso impugnatorio que presentamos respecto a la nulidad procesal que planteamos. Su despacho indicó que le iba a notificar esto por gabinete. Ya. ¿Sobre qué, doctor? Ah, sobre la calificación de recurso de apelación, ¿no, doctor? Sí, sí. Dijo Ya, que le por iba a favor, voy a calificar por anotar, gabinete. por favor. ¿Era respecto a qué auto, doctor? Por favor. El auto que rechazaba las observaciones formales, planteó nulidad procesal, el despacho desestimó e interpuso recurso. Sí, doctor. No sé, voy a anotar, por favor, especialista, para que anote, para ubicar el escrito y darle el trámite que corresponda, doctor. Más bien, por favor, doctor, ahora lo voy a anotar. A la siguiente sesión, ¿le parece si, para, digamos, informarle sobre No, este presente. trámite? ¿Le parece? La próxima audiencia lo hago presente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, concluimos la audiencia. ¿Alguien más ha levantado la mano? El doctor Garay, buenas tardes. Buenas Buenas noches, noches. doctor. Sí, discúlpeme. Quisiera saber, por favor, si habría alguna posibilidad de la fecha poder reprogramarla para el día 21 o 22 de marzo del presente año, si es que hubiera algún problema, obviamente adicional por parte de otro sujeto procesal. Porque tengo justo un cruce, estoy A ver, verificando en esto. todavía por la hora, doctor, yo preveo que todavía tengo que trabajar con el doctor Reina, porque está pendiente con el doctor Reina y con el Ok, doctor correcto. Claro todavía Bien. un tema de un pedido de sobreseimiento. ¿Es correcto eso, doctor Reina? Sí, señor magistrado, pero como lo planteamos en su momento, nosotros le solicitamos a su despacho que acabe con el debate de las excepciones y luego nos permita a nosotros No, paralizar. no, doctor. La siguiente usted va a intervenir con el sobreseimiento, doctor, para ya más o menos hemos establecido el itinerario. Para la siguiente sesión sería, doctor. Doctor, respetuosamente, la audiencia anterior, precisamente el doctor Carlos hizo presente. Yo sé que es en marzo, no es un tema de tiempo, es un tema de orden, ¿no? Sí. Y le pido que, bueno, no tengo ningún problema, pero que luego se va a mezclar defensas. No se preocupe, doctor. Yo suelo trabajar por cada ciudadano. En este caso estamos trabajando con el caso suyo, doctor, y vamos a agotarlo. No Ya, se señor, preocupe, doctor. conforme. Para que lo anote, por favor. Así que, doctor Garay, no creo que ese día terminemos por la complejidad del caso. Bien, doctor, perfecto. Más bien, por favor, si envío ese día un abogado que me pueda Sí, reemplazar, le doctor. agradezco que le permita el acceso. Muchas Sí, no gracias. se preocupe, doctor. Solamente Bien, para que anuncie nomás ese dato. correcto, muchas ¿Ya? gracias. Entonces quedamos para esa fecha, doctores. ¿Alguien más tiene algún inconveniente, por favor? Bien, vamos a tratar de buscar más fechas porque tengo audiencias mañana y tarde, ¿ya? Ya, por favor, para ese día. Bien, cerramos la audiencia. Buenas noches con todos, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, señor magistrado, y con todos los presentes. Buenas noches. Bueno, hasta luego.